Hola, bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer una blusa usando este hilo de Loops and Threads Tencel Capri, que es 100% tencel, tiene un grosor de 3 y lo vamos a tejer con un gancho de 3.50 milímetros. Aquí debajo en la descripción yo les voy a estar dejando toda la información del hilo y durante el tutorial les voy a estar dejando sugerencias de medidas para varias tallas. Hoy vamos a hacer una blusa con un punto múltiplo de 6 más 4, así que vamos a tejer cadenas de 6 en 6. Cuando logremos el largo que necesitemos, le vamos a agregar 4 cadenitas. Les digo largo porque vamos a estar haciendo paneles. Aquí tengo ya una de las partes avanzada y así es como nos quedaría. Este panel lo vamos a doblar a la mitad y después lo vamos a estar uniendo aquí en los costados para dejar la abertura del brazo, y aquí vamos a estar cerrando en el centro para que nos quede un cuello en V. Al final le vamos a estar agregando una de estas cenefas al final de la pieza. Aquí yo les voy a dejar sugerencias de medida para varias tallas. Recuerden que esto es a gusto. Si ustedes desean una blusa más larga, lo único que tienen que hacer es agregar cadenas siempre de 6 en 6 para lograr el punto. Vamos a comenzar con un nudo deslizado para hacer las cadenas múltiplos de 6. Yo voy a hacer una muestra con 24 cadenitas. Aquí yo tengo mis 24 cadenas, pero para la pieza que estoy haciendo en el tutorial van a ser 138 cadenas más 4 para una talla Small Medium. Cuando logremos ya la cantidad de cadenas que necesitamos para cada una de las tallas, vamos a agregarle 4 cadenitas más. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Tomamos hilo y vamos a contar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este sexto punto vamos a hacer un punto alto. Esto ya me representa mi primer cuadrito. Vamos a hacer una cadena, tomamos hilo, nos saltamos un punto y en el siguiente punto de cadena vamos a hacer un punto alto. Una cadena de separación, tomamos hilo, nos saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos otro punto alto. Vamos a repetir una cadena de separación, tomamos hilo, nos saltamos un punto y en el siguiente punto de cadena hacemos un punto alto. Y esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo una cadena, tomamos hilo y nos vamos a saltar un punto y en el siguiente y último punto hacemos un punto alto. Así nos tiene que quedar. Tenemos que tener cuadritos de 3 en 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Entonces ahora vamos a hacer la segunda vuelta subiendo con 1, 2 y 3 cadenas que me representan un punto alto y una cadenita de separación para hacer el cuadrito. Tomamos hilo y nos vamos sobre el punto alto y ahí hacemos un punto alto. Una cadena de separación, tomamos hilo, nos vamos sobre el punto alto y hacemos punto alto. Una cadena de separación, tomamos hilo y sobre el punto alto, punto alto. Vamos a hacer una segunda vuelta de cuadritos. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo una cadena, tomamos hilo y nos vamos a saltar este punto y en el siguiente hacemos un punto alto. Ahora esta tercera vuelta vamos a subirla con 1, 2 y 3 cadenas que me representan el punto alto y vamos a agregarle 5 cadenitas más. Vamos a hacer un total de 8 cadenas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos las 8 cadenas, giramos el trabajo, nos vamos a saltar este punto alto, este segundo punto alto y en el tercer punto alto vamos a hacer un punto alto separado con 2 cadenas, tomamos hilo y en ese mismo punto alto hacemos un punto alto. Separamos con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, tomamos hilo, nos vamos a saltar este punto alto, este segundo punto alto y en el tercer punto alto hacemos un punto alto. Separamos con 2 cadenas, tomamos hilo
y en ese mismo punto hacemos otro punto alto para tener estas V's. Así vamos a continuar separando con 5 cadenas, tomando hilo, nos saltamos 2 puntos altos, en el tercero hacemos punto alto sobre punto alto, 2 cadenas de separación y punto alto en ese mismo punto. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, tomamos hilo, nos vamos a saltar este punto alto, este segundo punto alto, y aquí donde tenemos las cadenitas vamos a ubicarlos saltándonos una cadena, y en la siguiente cadenita vamos a hacer un punto alto. Y vamos a comenzar la cuarta vuelta haciendo 1, 2 y 3 cadenas que me representan un punto alto y 2 cadenitas de separación. Vamos a girar el trabajo y nos vamos a ir aquí al espacio de las 5 cadenas y hacemos ahí un punto bajo. 2 cadenas de separación, tomamos hilo y nos vamos sobre el centro de la V, introducimos el gancho y hacemos punto alto. 2 cadenas de separación, tomamos hilo y en ese espacio de la V hacemos nuevamente un punto alto. Separamos con 1, 2 cadenas, nos vamos al espacio de las 5 cadenas y hacemos punto bajo. 2 cadenas, tomamos hilo y nos vamos sobre el espacio de la V y hacemos ahí un punto alto, separamos con 2 cadenas, tomamos hilo, nos vamos al espacio de la V y hacemos otro punto alto para tener V sobre V, igual que lo habíamos hecho aquí anteriormente. Hacemos 1, 2 cadenas, nos vamos al espacio de las 5 cadenas y hacemos un punto bajo. 1, 2 cadenas, tomamos hilo, nos vamos al espacio de la V y hacemos un punto alto separado por 2 cadenas, tomamos hilo y en el espacio de la V volvemos a hacer otro punto alto. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo 1, 2 cadenas, nos vamos al espacio de las 5 cadenas, hacemos punto bajo, 1, 2 cadenas y ahora vamos a contar aquí 1, 2 y 3. En el tercer punto de cadena desde la base introducimos el gancho y hacemos ahí un punto alto. Para hacer la quinta vuelta vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas que me representan un punto alto, y ahora vamos a hacer 5 cadenas más para tener un total de 8 cadenas. 2, 3, 4 y 5 cadenas, giramos el trabajo y nos vamos directamente sobre la V y hacemos ahí un punto bajo. Repetimos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, nos vamos sobre la V y hacemos en la V un punto bajo. 5 cadenitas de separación y en el espacio de la V introducimos el gancho y hacemos ahí un punto bajo. Y finalizamos esta vuelta con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, tomamos hilo y nos vamos al tercer punto de cadena. Ahí hacemos un punto alto para finalizar igual que comenzamos. Y la siguiente vuelta la vamos a hacer subiendo con 4 cadenas, 3 cadenas que me representan un punto alto y una cadenita de separación. Ahora tomamos hilo, nos saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos un punto alto, una cadena de separación, nos saltamos un punto y en el siguiente punto alto, una cadenita de separación, tomamos hilo y sobre el punto bajo, punto alto. Una cadena de separación, tomamos hilo, nos saltamos un punto y en el siguiente punto alto. Una cadena, nos saltamos un punto y en el que sigue punto alto. Una cadenita de separación, tomamos hilo y nos saltamos este punto y sobre el punto bajo hacemos un punto alto. Y esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo una cadena, nos saltamos un punto en el siguiente punto alto.
una cadena, nos saltamos este punto, en el siguiente punto alto, una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente y último punto aquí, porque este me contaría como punto alto. En el tercer punto de cadena, ahí hacemos un punto alto. Y ahora ya todo se va a repetir. Ahora vamos a subir aquí con 1, 2, 3 y 4 cadenas que me representan un punto alto y una cadena de separación. Y sobre el siguiente punto alto hacemos punto alto, una cadena de separación, y sobre punto alto, punto alto. Y así continuamos por toda la vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta de cuadritos con una cadena, tomamos hilo, nos saltamos este punto y en el siguiente hacemos un punto alto. Ya hemos finalizado esta vuelta. Y ahora ya vamos a repetir la tercera vuelta, que es la vuelta de 1, 2, 3 cadenas que me representan un punto alto, 5 cadenitas más. Tomamos hilo, giramos el trabajo, nos saltamos 1 y 2 puntos altos y en el tercero hacemos punto alto, 2 cadenas de separación, punto alto sobre el mismo punto alto para tener una V. Separamos nuevamente con 5 cadenas, tomamos hilo, nos saltamos 2 puntos altos y en el tercero punto alto, 2 cadenitas y punto alto sobre punto alto. Y así vamos a ir repitiendo estas 5 vueltas, las 2 vueltas de casita, las 2 vueltas de V y la vuelta de 5 cadenas punto bajo. Yo aquí les voy a estar dejando sugerencias de vueltas y medidas para varias tallas, pero eso depende cuán holgada quieran la blusa. Así nos ha quedado terminado el panel. Le he dado 22 vueltas para tener un ancho de 25 centímetros y tiene un largo total de 66 centímetros. Lo hemos finalizado igual que lo comenzamos y así lo vamos a hacer para todas las tallas. Siempre vamos a terminar en la vuelta de cuadritos. Y ahora vamos a tejer un panel con las mismas dimensiones para el otro lado. Finalizados los dos paneles, vamos a doblarla. Yo conté 69 cuadritos en total y puse el marcador en el cuadrito número 35, 34 para el frente y 34 para la espalda. Después vamos a ubicar la abertura para el brazo. Yo voy a estarle dejando 18 centímetros para esta talla small medium. Aquí yo les voy a estar dejando sugerencias de medidas para las otras tallas. También tenemos que definir el escote para el cuello. Yo he dejado una profundidad de 20 centímetros para el frente y 20 centímetros para la espalda, pero también lo podemos cerrar más en la espalda y dejarle más escote para el frente. Eso es a gusto. Vamos a atar hilo en uno de los costados para comenzar a cerrar. Aquí até el hilo en el tercer punto de cadena y voy a pasar el gancho donde mismo puse el hilo y del otro lado en el tercer punto también, aquí sobre el punto alto, tomo el hilo, paso y ajusto con una cadena. Ahora vamos a pasar el gancho, pueden hacerlo con una aguja lanera o con el gancho. Yo voy a estar pasando por debajo de las V de un lado y del otro lado. Aquí voy a introducir el gancho por debajo de la V de este lado, tomo hilo y me deslizo. Y ahora lo voy a hacer sobre el punto alto de un lado y sobre el punto alto del otro lado por debajo de la V. Ahora en la cadenita de un lado y bajo la cadenita que está del otro lado, tomo hilo y me deslizo. Ahora sobre el punto alto de este lado y sobre el punto alto de este otro lado, por debajo de las V's, por debajo de las dos hebras. Tomamos hilo y me deslizo y así vamos a continuar deslizando los puntos hasta llegar al marcador.
Aquí ya yo quité el marcador porque voy a deslizarme sobre el último punto. Tomo hilo y aseguro. Así nos ha quedado por el revés y así queda por el derecho. Después de cerrar ambos costados, vamos a cerrar en el centro para dejar la abertura del cuello. Ya he atado el hilo en la esquinita. Aquí tengo el punto alto, una cadena en la siguiente. Ahí voy a introducir el gancho en este lado y me voy del otro lado sobre el punto alto. Tomo hilo, paso y aseguro con una cadena. Y ahora vamos a estarnos deslizando igual que lo hicimos en los costados. Aquí tenemos una cadenita, vamos a introducir el gancho de este lado y una cadenita de este otro lado. Tomamos el hilo y nos deslizamos. Ahora lo vamos a hacer sobre el punto alto de este lado y sobre el punto alto de este otro lado. Tomamos hilo y nos deslizamos. Ahora lo hacemos sobre la cadena de este lado. Tomamos la otra cadenita del otro lado, tomamos hilo y nos deslizamos. Ahora lo vamos a hacer sobre el punto alto, pasamos por ambos puntos de lado a lado y nos deslizamos. Y esto es lo que vamos a continuar haciendo hasta llegar aquí al marcador. Yo quité el marcador, ya estoy aquí en el centro y me voy a deslizar sobre el punto alto. Corté el hilo y aseguro. Así nos ha quedado por el revés y así nos queda por el derecho el centro de la pieza. Tienen que deslizarse punto por punto para que les quede parejo, paralelo los cuadritos. Aquí les muestro, tenemos cerrado el frente y ahora vamos a hacer lo mismo en la espalda. Ya hemos unido los costados, el frente, la espalda y ahora vamos a atar hilo en uno de los costados para darle largo a la blusa. Ahora vamos a comenzar a ubicar la vuelta de cuadritos. Vamos a subir aquí con 1, 2 y 3 cadenas que me representan un punto alto y una cadenita de separación. Tomamos hilo y en la unión de los puntos hacemos punto alto, una cadena de separación en la unión de los puntos, punto alto, una cadena de separación en la unión de los puntos, punto alto, una cadena de separación en la unión de los puntos, punto alto, una cadena de separación en la unión de los puntos, punto alto, una cadena de separación en la unión de los puntos, punto alto, una cadena de separación en la siguiente unión de los puntos, punto alto, y así vamos a continuar por toda esta vuelta ubicando los cuadritos. Vamos a finalizar esta vuelta con una cadena y donde hicimos aquí las 4 cadenitas nos vamos a ir al tercer punto de cadena, introducimos el gancho y nos deslizamos. Así hemos finalizado la primera vuelta. Ahora vamos a subir aquí con 1, 2, 3 y 4 cadenas, tomamos hilo y nos vamos sobre el siguiente punto alto y hacemos ahí un punto alto, una cadena de separación. Nos vamos sobre el siguiente punto alto y ahí hacemos punto alto, una cadena de separación. Nos vamos sobre el siguiente punto alto y hacemos punto alto. Y así vamos a continuar haciendo esta segunda vuelta de cuadritos. Antes de finalizar esta vuelta, quería explicarles que yo necesito hacer una disminución porque me sobra una casita o cuadritos. Siempre recomiendo hacer esas disminuciones o aumentos donde tenemos la unión para que sea menos notable. Tenemos que tener casitas de 3 en 3 o cuadritos de 3 en 3 para poder hacer la siguiente vuelta. Entonces aquí voy a hacer una cadena, voy a tomar hilo, me voy sobre el punto alto y hago un punto alto incompleto. Me voy al tercer punto de cadena que hice cuando comencé esta vuelta, tomo hilo y paso por todas las casitas. De esta forma he disminuido un cuadrito o casita.
Ahora vamos a comenzar la segunda vuelta subiendo con 8 cadenas. Las 3 primeras me representan un punto alto y las 5 siguientes son de separación. Tomo hilo y me voy a saltar un punto alto, un segundo punto alto, y en el tercer punto alto voy a hacer un punto alto doble, 2 cadenas de separación, y en ese mismo punto voy a hacer un segundo punto alto para hacer la V. Voy a separar nuevamente con 5 cadenas, tomo hilo, me salto 2 puntos altos y en el tercer punto alto hago punto alto, 2 cadenas de separación y punto alto sobre punto alto. Y esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta con 5 cadenas, tomamos hilo y donde mismo subimos con las 8 cadenas, aquí vamos a hacer un punto alto. Y ahora tenemos que unirnos para hacer una V. Vamos a tomar hilo, nos vamos a ir al tercer punto de cadena, 1, 2, 3. Aquí introducimos el gancho, tomamos hilo y pasamos por todas. De esta forma nos hemos quedado en el centro de la V. Ahora vamos a subir aquí con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas que me representan un punto alto y 2 cadenitas de separación. Tomamos hilo y en ese mismo espacio vamos a hacer un punto alto. Ya hemos hecho V sobre V. Ahora vamos a hacer 1, 2 cadenas y nos vamos al espacio de las 5 y hacemos punto bajo. 2 cadenas, tomamos hilo y donde tenemos los 2 espacios de cadena, ahí vamos a hacer un punto alto. Separamos con 2 cadenas, tomamos hilo y en ese mismo espacio de la V hacemos otro punto alto. 2 cadenitas, punto bajo en el espacio de las 5 cadenas, 2 cadenas y hacemos V sobre V, que consta de un punto alto, 2 cadenas de separación y otro punto alto en el mismo espacio. Esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. Finalizar esta vuelta haciendo 1, 2 cadenas y deslizándonos en el tercer punto de cadena. Ahora nos vamos a deslizar sobre el punto de la V. Si ustedes quieren pueden dejarlo en esta vuelta o en la vuelta que ustedes desean para darle largo a la blusa. Yo voy a continuar con la vuelta de las 5 cadenas punto bajo. Ya me deslicé, voy a subir con una cadena y aquí mismo en el espacio voy a hacer un punto bajo. Voy a separar con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y sobre la V, aquí en el espacio de la V, voy a hacer un punto bajo. 5 cadenas y punto bajo en el espacio de la V. Esto es lo que vamos a hacer separando con 5 cadenas y punto bajo en el espacio de la V. Así por toda la vuelta. Voy a finalizar esta vuelta con 5 cadenas y deslizándome sobre el primer punto bajo que hice. Voy a subir aquí con una cadena y en ese mismo punto voy a hacer un punto bajo. Y en el espacio de las 5 cadenas voy a hacer 4 puntos bajos. Si ustedes creen que le queda muy apretado, pueden hacer los 5 puntos bajos. Sobre punto bajo voy a hacer punto bajo. Y en el espacio voy a hacer 4 puntos bajos. Sobre el punto bajo. Y así voy a continuar con puntos bajos por toda esta vuelta. Y ahora vamos a finalizar la última vuelta de puntos bajos haciendo 4 puntos bajos en el espacio de las 5 cadenas y deslizándonos en el primer punto bajo que hice. Corté el hilo y aseguro, así nos ha quedado. Siempre, como les digo, ustedes le pueden seguir dando vueltas hasta alcanzar el largo que ustedes deseen de la blusa. Ahora me voy a ir aquí a la manga. Habíamos finalizado en la vuelta de cuadritos y voy a hacer el siguiente punto. Tiene que ser múltiplo de 3. Si no tienen múltiplo de 3 no importa, porque aquí al final lo podemos en la unión arreglar el último punto. Entonces aquí vamos a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8 cadenas que me representan un punto alto las 3 primeras cadenas y 5 cadenitas de separación. Voy a tomar hilo, me voy a saltar un punto alto, un segundo punto alto y en el tercer punto alto voy a hacer un punto alto, 2 cadenas de separación y punto alto sobre punto alto. Vamos a repetir 5 cadenas, tomamos hilo, nos saltamos 2 puntos y en el tercero punto alto, 2 cadenas de separación y punto alto sobre punto alto para hacer esta V. Y esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. Voy a finalizar esta vuelta con 5 cadenas, me voy a saltar este punto y este segundo punto alto y voy a tomar hilo y donde mismo comencé las 8 cadenas sería mi tercer punto alto. Ahí voy a subir con un punto alto, voy a tomar hilo, me voy al tercer punto de cadena y voy a hacer un medio punto para quedarme en el centro de la V. Entonces aquí vamos a subir con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, tomamos hilo y hacemos punto alto en el espacio de la V para hacer V sobre V. Ahora vamos a separar con 1, 2 cadenas, punto bajo en el espacio de las 5, 2 cadenas y vamos a hacer V sobre V. Punto alto, 2 cadenas y punto alto en el mismo espacio. 2 cadenas en el espacio de las 5 cadenas, punto bajo, 2 cadenas y V sobre V, que consta de punto alto, 2 cadenas y punto alto en el espacio de las 2 cadenas. Y esto es lo que vamos a repetir por toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo 1, 2 cadenas y deslizándonos en el tercer punto de cadena. Ahora nos deslizamos al centro de la V y ahí vamos a subir con una cadena y en ese mismo espacio de la V hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5 y punto bajo sobre el espacio de las 2 cadenas y vamos a ir repitiendo así 5 cadenas y punto bajo sobre el espacio de la V. Así vamos a hacer por toda la vuelta. Finalizamos esta vuelta con 5 cadenas y deslizándonos sobre el primer punto bajo que hicimos. Ahora ya hacemos una cadena y en ese mismo punto hacemos un punto bajo y vamos a repetir lo mismo que hicimos en la parte baja, rellenando estos espacios de las 5 cadenas con 4 puntos bajos. En mi caso, si ustedes lo quieren más amplio, le pueden hacer los 5 puntos bajos y hacemos punto bajo sobre punto bajo, 4 puntos bajos y punto bajo sobre punto bajo. Y así vamos a continuar por toda esta vuelta. Finalizamos esta vuelta con un punto deslizado sobre el último punto y aseguramos. Ahora vamos a hacerle este mismo acabado a la otra manga y cuando finalicemos nos vamos a encontrar para hacer un borde al cuello. Para hacerle el acabado alrededor del cuello vamos a atar hilo donde teníamos el marcador donde habíamos definido la mitad de la pieza. Donde mismo até el hilo voy a introducir el gancho para subir con una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. En el espacio punto bajo sobre el punto alto, punto bajo en el espacio, punto bajo sobre el punto alto, punto bajo sobre el espacio, punto bajo y así vamos a hacer por toda la vuelta puntos bajos. Aquí cuando estemos en el centro del cuello vamos a hacer punto bajo sobre el punto alto y nos vamos hacia el otro lado sobre el punto alto y hacemos punto bajo en el espacio de cadena, punto bajo sobre el punto alto, punto bajo y así vamos a continuar, no hay ninguna variación. Vamos a hacer lo mismo en el espacio punto bajo y sobre el punto alto punto bajo también.
Vamos a finalizar esta vuelta deslizándonos sobre el primer punto bajo que hicimos. Luego corté el hilo y aseguro. Ahora vamos a esconder todos los hilos para que nos quede limpia la pieza. Terminada la blusa, tiene un ancho de 48 centímetros y un largo de 38 centímetros. Aquí les muestro al detalle el cuello, las mangas y la cenefa o el borde. Hola mis amantes del crochet, aquí les muestro cómo la unión de dos rectángulos confeccionados con este hermoso punto que se teje muy fácil y muy rápido, hemos logrado esta hermosa y elegante blusa que la podemos usar para cualquier ocasión. Espero que la tejan conmigo, que me den like, que se suscriban y que me sigan en mi página de Instagram de 3 Crochet, donde pueden compartir sus trabajos conmigo. También pueden hacer sus donaciones para el crecimiento de este canal. Nos vemos pronto. Bye bye.